Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar este estudio de reyes. Estamos considerando la vida del rey David. Y yo creo que, a excepción de 2 o 3 más reyes, en la vida de David vamos a encontrar muchas enseñanzas, muchos aspectos interesantes para nuestras vidas. En los demás, sin duda, también algo apreciaremos, pero en David hay mucho que conocer. La semana pasada estábamos considerando a David como un joven que tiene varias responsabilidades, ¿verdad? Un joven que es trabajador, lo veíamos como pastor, lo veíamos como músico, como alguien que escribe, ¿verdad? Como poeta, lo veíamos también como alguien que pues, se dedica a hacer todo lo que su papá le encargue. Llega al campo de batalla enviado por su padre y allá en el campo de batalla empieza a escuchar lo que habla aquel hombre Goliat. Y recordamos las palabras con las que se refiere a Goliat, este filisteo incircunciso. Y teníamos oportunidad de considerar lo que significa la circuncisión para el pueblo de Israel y que David lo tenía bien presente. No es una ofensa, sino que él sabe bien quién es su pueblo y quiénes son los filisteos. Y sabe qué es lo que Dios puede hacer en la vida de su pueblo y en particular en la vida de David, como lo vamos a ver el día de hoy. Lo vemos conduciéndose prudentemente aún delante de su hermano Eliab, que le habla mal, le habla con molestia. Evidentemente hay algo en el corazón de la vida de Eliab y entonces le habla con molestia, pero David es alguien prudente y nosotros vemos que simplemente no le sigue el juego y él se va a otro lugar. Muy bien, vamos a continuar entonces el día de hoy en el versículo número 31 de ese primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a la diapositiva 2, por favor. Versículo 31 y hasta el 35. Dice la palabra de Dios: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Muy bien, ahí tenemos a David hablando frente a Saúl, porque escucharon a David las palabras que refirió acerca de aquel hombre filisteo, ¿verdad? Y David prácticamente estaba dispuesto a luchar él contra Goliat. Entonces, por esta razón, lo llevan con Saúl. Y entonces da explicaciones David acerca de por qué se atreve él, ¿verdad?, a retar también él al filisteo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí quiero hacer una pregunta, y hacía yo una reflexión al ver a David. Es un muchacho, Saúl también le dice: eres un muchacho, es un muchacho. Y entonces allí nosotros vemos que David se enfrentó al león, se enfrentó al oso, y me surgía una pregunta: ¿en un muchacho esto es prudente? ¿En un adolescente esto es prudente? Yo creo que como padres, pues somos muy cuidadosos de nuestros hijos y en los asuntos en los que se meten y tratamos, ¿verdad?, de alejarlos de cualquier peligro que se pueda presentar en sus vidas, alejarlos de cualquier peligro. Y no nos parece prudente cosas como esta, ¿no? De repente quieren hacer hazañas heroicas, viendo las películas, y les da por hacer alguna hazaña heroica. Evidentemente no son acciones prudentes. Pero ¿qué lo llevó a David a hacer esto? Porque además lo cierto es que él era un hombre, un joven prudente. Lo dice la escritura. Dan referencias de David y dicen: es alguien prudente.
¿Qué lo llevó entonces a cometer estas locuras? Podría pensar yo de esta manera. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Enfrentarse al oso, enfrentarse al león. ¿Qué lo llevó a actuar así? Bien, tomemos en cuenta que las ovejas han sido encargadas en su mano. Él es responsable de esas ovejas. David tiene un sentido de responsabilidad. Y por lo que venimos diciendo aún desde la semana pasada, sabe que Dios ha puesto esta responsabilidad en sus manos. Y la responsabilidad, pues cada uno sabrá en su propia persona hasta dónde llega su responsabilidad en las cosas que están en su mano. ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad? ¿Hasta dónde llegaba la responsabilidad de David? A arriesgar su propia vida. David arriesgaba su propia vida. Y entonces pensaba en este pasaje, siguiente diapositiva, Proverbios 3, versículo 5. Lo conocemos y yo le invito a reflexionar. ¿En qué momentos de su vida usted ha hecho uso o ha echado mano de este pasaje? Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, confía en el Señor totalmente y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿En dónde aplicamos esto en nuestras vidas? Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, pensando que estas palabras son dirigidas a alguien prudente, alguien que sabe y tiene cuidado del momento en el que hay peligro en su vida, sabe que no debe de decir ciertas cosas, sabe que sí debe decir ciertas otras, sabe las acciones que debe o no debe de realizar, es prudente. Y entonces en esa prudencia puede ser que alguien se ha detenido a hacer aquello que Dios le está enviando a hacer. Alguien, una enseñanza bonita para nuestra vida, alguien nos decía, Dios a veces nos deja llegar hasta la orilla. Llegamos hasta la orilla, en medio de dificultades, adversidades, y llegamos hasta la orilla. A veces hay escasez, hay problemas, pero llegamos así hasta donde el problema parece ser más fuerte. Y Dios allí nos responde. Pero decía también esto, y en algunas ocasiones nos deja hasta saltar. Nos deja saltar, solamente para ver que Él pone su mano y está allí presente. Ese salto, hermanos, ese salto en la vida de cada uno tendrá que reflexionar qué ha significado, si se ha enfrentado a alguna situación así, qué ha significado en su vida ese salto. No te apoyes en tu propia prudencia. Mi prudencia diría, no voy a saltar, no voy a saltar, no voy a saltar y no voy a saltar. Pero dice el Señor, confía, confía. Y algunos, esto no es algo general. Yo creo que no es algo general, no es en todos los casos. Pero tal vez alguna ocasión sí, Dios nos haya permitido a algunos brincar, saltar, sin cuerdas, sin nada que nos ayude, sin un paracaídas, saltar, solamente para ver que Él está allí, atento a nuestras vidas y teniendo cuidado de nosotros. Entonces dice el Señor, confía en Dios de todo tu corazón, totalmente confía en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Por supuesto, no nos está diciendo que no seamos prudentes. A veces nuestra prudencia nos va a detener para escuchar la voz de Dios y atender y dar el salto que en algunas ocasiones Dios nos llama a dar. Lo hizo con Abraham. ¿Están de acuerdo? Lo hizo con Abraham y le dijo, ve y sacrifica a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo Isaac. ¿Y qué pasó? Abraham hizo todo lo necesario, llegó hasta aquel lugar que Dios le dirigió y ya estaba a punto de sacrificarlo. Y entonces Dios le dice, detente. ¿Qué hizo Abraham allí? Confió en el Señor con todo su corazón, totalmente confió en el Señor. Y si no hubiera confiado, si él hubiera atendido tal vez su propia prudencia, diría, no, esto no tiene lógica para mí, es mi único hijo, ¿no? Al menos con Sara, y lo amo.
Entonces, me llama la atención poder ver esto porque es algo que también es aplicado en la vida de David en esos momentos. Y notemos que Dios está preparando a David en esa pelea contra el oso, en esa pelea contra el león. Dios está preparando a David. Bien, vamos a avanzar. Siguiente diapositiva, diapositiva 5. Bien, seguimos en el paréntesis, ¿verdad? Podríamos preguntar o insistir en esta pregunta todavía. ¿Qué lo lleva a David? Bueno, David era un buen pastor. De acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, David era un buen pastor. Cuando el Señor Jesús habla estas palabras, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 10, evidentemente está hablando de sí mismo. Pero lo que dice es interesante reflexionarlo porque evidentemente que apunta también a la vida de David en este momento que estamos nosotros considerando. Dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace? El buen pastor su vida da por las ovejas. Por lo menos David arriesgó su vida. Contra el oso, contra el león, por lo menos David arriesgó su vida. Dice el Señor Jesús, el buen pastor no tiene ningún problema en dar su vida por las ovejas. Bien, y seguramente que esto lo vamos a ver identificado de inmediato en la vida de un pastor evangélico, ¿verdad? Lo vamos a ver reflejado inmediatamente allí en ese punto. Pero lo podemos extender mucho más allá. Como padres, somos pastores también en casa. Hablando de responsabilidades, todo aquello que es puesto en nuestras manos, en el trabajo, en la escuela, también cuentan los jóvenes, ¿verdad? En la escuela, en casa, insisto, en la iglesia, en todo tenemos una responsabilidad. ¿Qué hace el buen pastor con la responsabilidad que tiene en sus manos? Pues hace todo lo necesario. Hace todo lo necesario para cumplir con el encargo que tiene en sus manos, hasta el punto de dar su vida, su tiempo, ¿verdad? Esfuerzo, en muchas ocasiones economía también, muchos aspectos de nuestra vida que es necesario dar. Cuando somos responsables de algo, sabemos que también hay mucho que trabajar y mucho que invertir. Y entonces dice el Señor Jesús, el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Pues el asalariado dice, pues no le interesan las ovejas, ¿no? Hay peligro, la cosa se pone difícil, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? Huye y deja las cosas allí, inconclusas. Se va y no hace frente a lo que él tiene que hacer frente. No lo hace. ¿Por qué? Porque no le interesa, no son sus ovejas. Así de sencillo. No son sus ovejas, no le interesa. Bueno, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es el asalariado y no le importan las ovejas, ¿verdad? Y entonces seguimos ahí pensando en David, que se arriesga a perder su vida al enfrentarse a un león, a un oso. Estaba viendo unos videos por allí de peleas de felinos que están cazando, ¿verdad? Para alimentarse. Y uno puede apreciar que son veloces y fuertes, ¿no? Son veloces y fuertes. Y al tratar de imaginarse uno a David en ese momento, tuvo que ser veloz y fuerte. En uno de los videos que tenía oportunidad de observar, algunas cosas, ya muchos videos son fakes, ¿no? Falsos. Yo no sé si este sea falso, pero había un hombre metiendo ahí la mano en una jaula, pues donde estaba un tigre, creo, ¿verdad? Y pues anda descuidado, como que le quiere hablar al tigre que se acerque, pero son rápidos. Entonces se acerca y le muerde el brazo y saca lo que le queda, ¿no? Son veloces. Y pregunto, ¿cómo peleó David con un león?
¿Cómo peleó David con un león? ¿De dónde sacó la rapidez para pelear con un león? Bien, esto nos lleva a otro paréntesis. Avanzamos a la diapositiva 6, por favor. Dice David, ahí en el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, el Señor esté contigo. David está diciendo aquí con toda claridad cómo es que él logró realizar estas hazañas, porque son hazañas. Él logró realizar estas hazañas, ¿por qué? Bueno, porque es Dios el que libró a David. Bueno, él da detalles acerca de cómo agarra al león, agarra al oso y los mata. Y entonces pensamos, en la escritura hay otros hombres que también han realizado hazañas, hablando físicamente, han realizado hazañas que para nosotros es imposible de entender si no conociéramos a Dios, si no supiéramos de que Dios hace estas cosas. Y entonces vamos a recordar algunas. Diapositiva 7. Recordamos a Sansón, un hombre con una fuerza descomunal. Evidentemente Dios estaba con él. Sansón también mató a un león. En una ocasión mató a 1000 hombres, ¿verdad? Con una quijada de burro. Mató a 1000 hombres. Y bueno, al final de su vida, Sansón derribó un templo solamente tirando las columnas que sostenían el templo. Que alguien se pare allí, ¿verdad? Y trate de tirar esas columnas. Pues no, ni por aquí nos pasa que pueda ser realizada esa acción. Pero sin duda que Sansón lo hizo. Ahí pongo unos pasajes, pero solamente voy a hacer referencia a este momento donde menciona cómo suceden las cosas. Dice por ahí en el versículo 14 de Jueces capítulo 15, pero el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu de Dios vino sobre él y entonces él tuvo la fuerza necesaria. Hizo pedacitos las cuerdas con las que lo habían atado. Y entonces ahí es donde tomó la quijada de asno y mató a 1000 hombres. Bien, él también mató a un león, pero tomo también la referencia final en Jueces 16, versículo 28, en donde Sansón clama a Dios y le dice esto: Señor, acuérdate de mí, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Sansón habla con aquel que le puede dar esa fuerza descomunal, ¿verdad?, para hacer esa hazaña. Por supuesto, hermanos, esta oración de Sansón es la respuesta a un plan que tiene Dios. No lo pidió Sansón solo por vanidad, ¿verdad? Es cierto, allí menciona sus ojos, pero tiene que ver con el plan de Dios y el plan que Dios tenía para Sansón. Es la respuesta que viene a Sansón porque corresponde al plan que tiene Dios. Menciono esto porque es bien fácil, hermanos, en esto, hablando sobre todo de esta batalla de David y Goliat, es bien fácil perdernos y pensar, ¿verdad?, que Dios va a responder de esta manera a todas nuestras oraciones y que vamos a realizar hazañas y proezas y grandezas y cosas así. Y no podemos desubicar que las cosas tienen que ver con el plan de Dios. Si vino esta fuerza a Sansón y Dios respondió a Sansón, es porque tenía que ver con el plan de Dios, no con los intereses personales de Sansón, sino con el plan de Dios de destruir a los filisteos. Bien, hasta ahí lo dejamos. Uno más. Siguiente diapositiva, por favor. Recordamos a Salomón, el hombre más sabio, podríamos decir nosotros, de la historia.
Y me llama la atención, ¿verdad? Allá en el primer libro de Reyes, capítulo 3, lo que dice el versículo 12. Dice Dios: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Miren lo que significan estas palabras. No habrá en toda la humanidad, por supuesto, ya sabemos, está, la excepción es nuestro Señor Jesucristo, pero en toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el final, nadie será como tú. No va a haber nadie que pueda mostrar la sabiduría o que tenga la sabiduría que tuvo Salomón. Pero aquí resaltamos que es Dios el que se la da. Dice, lo que pedía de alguna manera Salomón es conocimiento, sabiduría, inteligencia para gobernar a este pueblo de Israel, el pueblo de Dios, un pueblo grande, y necesitaba sabiduría. ¿Por qué le responde Dios a esto con esta hazaña? Porque tiene que ver con el plan de Dios, gobernar a su pueblo Israel. Tiene que ver con eso, y entonces Dios le concede esta petición y más. Así que todas estas cosas vienen de parte de Dios. Avanzamos de diapositiva, por favor. La fortaleza entonces viene de parte de Dios. Dice Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La situación que viene, que uno puede ver en sus propias experiencias, es difícil, es adversa, parece un gigante invencible. ¿Qué debemos hacer? Fortalecernos en el Señor. ¿De dónde viene el poder para enfrentar las adversidades? De parte de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el Salmo 44 también esto, versículo 5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Pensemos en nuestras dificultades. Pensemos en todas esas adversidades. Y dice, en tu nombre vamos a poder hacer estas cosas. El versículo 6 menciona algo interesante que lo vamos a ver como una constante en David, porque lo va a mencionar varias veces. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. No confío en mis capacidades, ¿verdad? No confío en mis tantos conocidos, no confío en muchas cosas que tal vez tengo ahí a la mano, a mi alrededor. No confiaré en esto, dice aquí, ni mi espada me salvará. Pues tú, versículo 7, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Y entonces ahí está muy claro. Nuestra confianza está puesta en el Señor y en medio de las circunstancias adversas nos fortalecemos en el Señor. Amén. Seguimos, avanzamos a la diapositiva 10. Cerramos el paréntesis y regresamos ahí al momento de la batalla. Ya estamos llegando. Nos vamos a brincar ahí unos versículos cuando es mencionado que Saúl le ofrece su ropa, a sus protecciones, ¿verdad? Le ofrece a David. Nos vamos a brincar esa parte. Llegamos al versículo 43 que nos dice: y dijo el filisteo a David, ¿verdad? Ya están allí puestos todos los elementos. Dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esto que está describiendo Goliat es bastante desagradable, ¿no? O sea, imaginamos ahí los cuerpos muertos y vienen las aves, vienen los animales del campo y se comen los cuerpos muertos, se comen la carne. Es bastante desagradable esto. De hecho, es mencionado a través de la Escritura como una maldición de parte de Dios, que los perros mismos vengan y se coman el cuerpo muerto de una persona. Es una maldición de parte de Dios, así que es algo desagradable. Pensemos entonces el odio con el que le está hablando Goliat a David. Lo maldice y le dice: voy a dar tu cuerpo a los animales.
¿verdad? Le voy a dar tu cuerpo a los animales. Bien, siguiente diapositiva. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y empieza entonces David a marcar grandes diferencias entre Goliat y él mismo. Goliat maldice a David por sus dioses, por sus muchos dioses, ¿verdad? Por sus dioses maldice a David. Y le dice a David: ¿qué crees? Yo vengo nada más en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Y además le dice: vienes con lanza, con espada, vienes con jabalina. Yo vengo solo en el nombre del Señor de los ejércitos, ¿no? Para poner allí la comparativa. Y entonces dice el versículo 46, y veamos esto que habla David, y con qué seguridad habla David. Y como ya vimos el tema de la circuncisión la semana pasada y lo que implica la circuncisión para el pueblo de Israel, vamos a poder entender por qué David le habla de esta manera a Goliat y le dice esto: el Señor te entregará hoy en mi mano. Dios te va a entregar en mi mano. Número 1. Goliat nada más le dijo: bueno, pues le voy a dar tu carne a las aves del cielo. Y le dice le dice: Dios te va a entregar hoy en mi mano. Yo te venceré. Fíjense los detalles que le está anticipando David. Y te cortaré la cabeza. Todavía no ha pasado esto, solamente están hablando. Y con esa certeza se lo dice David. Dice: te voy a cortar la cabeza. Y vean esto. Lo más lejos que podía ver Goliat era darle el cuerpo de David a las aves del cielo y a los animales del campo. Y vean lo que dice David: y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Goliat solamente se refería a David. Y David le dice: ¿qué crees? Van a ir todos ustedes, todos los filisteos. ¿En qué se apoyaba David para decir esto? Pues es que David sabía cuál era el propósito de Dios. David sabía cuál era la voluntad de Dios para su pueblo. David sabía que Dios quería que ellos vencieran a esos pueblos alrededor, desde el principio. Ya lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? Y entonces, mientras que Goliat solamente se refiere a David, David le dice: todos ustedes a las aves del cielo, a las bestias del campo. Y termina diciendo esto: y toda la tierra sabrá una cosa bien importante, que hay Dios en Israel. Toda la tierra. Ustedes, también el pueblo de Israel, porque se le había olvidado sin duda al pueblo de Israel. Pero esta hazaña quedó ahí escrita y nos alcanza a nosotros. Veamos el alcance que tienen estas palabras que dice David: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Podríamos decir: bueno, es que él se refería nada más a la tierra de Israel. Bueno, pues hasta acá ya conocemos lo que pasó, ¿no? Hasta acá y pasados muchos años sabemos lo que pasó aquella tarde, que hay Dios en Israel y que Dios respondió allí a su pueblo, que Dios ayudó a David en ese momento. Algunos opinan que estaba en juego en este momento, esta batalla no es cualquier batalla. Algunos opinan que estaba en juego la salvación, porque el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser descendiente ¿de quién? De David. ¿Y qué pasa si moría allí? Algunos opinan que es decisiva esta victoria, ¿no? Y que marca a la historia hasta nuestros días, porque el Señor Jesús fue descendiente de David. Así que es por demás interesante considerar esto. Avanzamos de diapositiva y seguimos leyendo en el versículo, perdón.
Me estaba brincando. Diapositiva 12, versículo 48. Sí, estamos en la 12. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Ya? ¿Eso es todo? Tanta emoción y para llegar aquí en este versículo 49, solo un versículo y ya se acabó todo esto. Y tanto estar mencionado que era una batalla importante, ¿no? Y ya así de rápido, en el box sería algo totalmente decepcionante, ¿verdad? Ver la batalla la pelea del campeón contra el retador, y el retador está ya desde muchos meses atrás, ¿verdad? Agrediendo, ¿verdad? Y tantas cosas. Y que en el primer round, pues el campeón, de tan enojado que lo tiene, 2, 3 golpes y lo noquea. Eso no puede pasar, pues es que hay mucho dinero de por medio, ¿no? Eso no puede pasar y le acabaría toda la emoción al asunto. No sé si tuvieron oportunidad de ver las películas que el pastor Miguel nos recomendó. Y al ver esta batalla, pues ponen, es que si la ponen así como está en la Biblia, pierde emoción, ¿no? Porque hacen que Goliat le avienta la lanza y la logra esquivar, y después se tropieza y lanza él una piedra, lanza una piedra y no le atina, ¿no? O sea, ponen este tipo de cosas porque si ponen la escena así como dice aquí, se acaba el asunto así de rápido. Bueno, pero también a nosotros nos dice algo bien interesante. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y a Dios no se le puede uno poner altaneramente como Goliat lo hizo, porque estaba retando a los ejércitos de Dios, ¿verdad? A los escuadrones de Dios. Y por consecuencia decíamos, ¿a quién más? A Dios. Y hemos visto actuando a Dios en otros momentos, haciendo respetar su nombre, porque no se juega con Dios. Entonces Goliat no tuvo ni oportunidad. Y llega David y le lanza la piedra, se le clava en su rostro. Estamos en el versículo 12, perdón, en la diapositiva 12, ¿sí? Y ahí queda. Hasta el escudero queda asombrado allí, ¿no? De cómo hizo las cosas Dios a través de David. Bien. Siguiente diapositiva. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Terminó David lo que dijo que iba a hacer. Le cortó la cabeza. Esta pelea, hermanos, ¿cuánto les gusta? 5 minutos o menos, ¿no? 5 minutos o menos. David no la ganó en realidad en esos 5 minutos. Esta pelea no la ganó en esos 5 minutos. Es un trabajo que Dios ha hecho en la vida de David desde mucho tiempo atrás. David allá en el campo pastoreando a las ovejas, dedicado, poniendo las manos en las cosas que Dios ha puesto en él, está dedicado en eso. Y allí se enfrentó a dificultades y se enfrentó a adversidades y atendió su responsabilidad, y al atenderla Dios lo estaba preparando. David pasaba noches fuera también, seguramente desveladas, porque había que cuidar a las ovejas. El león, el oso se pueden acercar de noche, o los lobos o algún otro animal se puede acercar de noche. Y David está allí
haciendo lo que tiene que hacer. Dios lo está preparando en ese tiempo. Cuando sabemos que David escribió varios de los salmos, ¿verdad? Y vemos, pues, de alguna manera sus emociones, sus experiencias ahí reflejadas en los salmos, y nos imaginamos a David allá pastoreando las ovejas, podemos asegurar, Dios en todo eso estaba preparando a David para este momento. Un momento que dura solo un poquito de tiempo, solo un poquito de tiempo. Pero eso es suficiente para que el Señor se glorifique en la vida de David. Y de aquí en adelante, Dios va a levantar a David. Decíamos, ¿verdad? Este es el momento en el que David sale a la vida pública. Antes de esto todavía no lo conocían. Es más, cuando fue ungido, nadie sabía. Se hicieron las cosas en cierto hermetismo, cierto secreto. Nadie lo sabía. Pero de aquí va a comenzar la vida pública de David. Así que él cumple su cometido. Cumple aquello que le dijo a Goliat. Sabe que Dios está con él. Sabe que la fuerza viene de parte de Dios. En eso no tiene duda David. Y entonces hace lo que tiene que hacer. Terminamos nada más en el siguiente versículo. Diapositiva 13, versículo 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. ¿Por qué hasta Gat? Ya sabemos, eran de por allí, ¿verdad? Ellos. ¿No dijeron? ¿No habían dicho una cosa ellos? ¿Recuerdan que había dicho Goliat? Mira, el que pierda van a servir, ¿no? Van a servir. ¿Y entonces por qué se echaron a correr? ¿No? Vamos a dejarlo allí y la próxima semana lo vemos, lo detallamos esto. Gracias a Dios. Vamos a dejar el lugar al pastor Armando. Dios les bendiga, hermanos.